Elena, tan cerca de ti. Siento que el corazón me va a estallar. Me susurró con voz temblorosa. Ahora, no pienses en tu marido. Piensa solo en mí. Cerré los ojos. Lo sé, Ricardo. Aquella noche me di cuenta de algo. A mis 50 años, podía volver a sentirme mujer. Mi nombre es Elena. Este año, trabajo como limpiadora en el Hospital Universitario de Sevilla. Desde que mi marido perdió su trabajo hace 2 años, he estado a cargo de mantener la casa. Esto es la historia de un amor prohibido y tardío. Una mujer de 50 años y un hombre de 55. El benefactor de mi marido y un hombre que esperó 10 años. La historia celestial comienza ahora. Había vivido con mi marido durante 20 años. Nos casamos cuando teníamos 30. Mi marido, Javier, tiene mi misma edad. No tenemos hijos. Al principio no los teníamos, así que visitamos varios médicos, pero el problema era de su parte. Al principio, los dos estábamos muy dolidos. La familia de mi marido nos presionaba, y la mía también tenía algo que decir. Pero con el tiempo, nos acostumbramos a vivir solo los dos. Mi marido trabajaba en una empresa mediana de tecnología, tenía un buen sueldo, y ascendía rápido. Nos mudamos a un apartamento, en un barrio acomodado de Sevilla. Y vivíamos con bastante desahogo. Yo no necesitaba trabajar. Creo que esa fue la mejor época. Pero eso fue hace 2 años. Hubo una reestructuración repentina. Mi marido no había ido a la oficina, sino que estaba en casa. Estaba sentado en el sofá del salón, mirando fijamente por la ventana, con la mirada perdida. ¿Por qué has venido tan pronto?, le pregunté. Me han despedido. Hoy mismo. La voz de mi marido tembló. Mi mente se quedó en blanco. No sabía qué decirle para consolarlo, así que simplemente me senté a su lado. Creo que estuvimos así un buen rato. Una semana después, ya habíamos chongliado empaquetado la casa. Vendimos el piso con prisa y nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Tuvimos que vender casi todas las pertenencias que habíamos acumulado durante 20 años. Mi marido se quedó mudo. Pasaba el día entero acostado en la cama o sentado en el sofá mirando el móvil. Incluso en la mesa, dejaba caer los cubiertos en mitad de la comida. Después de unos 2 meses, empecé a buscar trabajo. Necesitaba ganar dinero para vivir. Vi un anuncio de que un hospital universitario cercano buscaba personal de limpieza. Presenté mi solicitud y empecé a trabajar al día siguiente. El trabajo del hospital era más duro de lo que pensaba. Tenía que estar de pie casi todo el tiempo, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, descontando los descansos. Fregaba los pasillos, limpiaba los baños y recogía la basura. El primer mes, cuando volvía a casa, tenía los pies tan hinchados que apenas podía andar. Mi marido seguía en casa. Decía que estaba buscando trabajo, pero yo no sabía si era verdad. De vez en cuando, empezó a comprar cervezas y copas en la tienda de conveniencia y a beber solo. 2 años pasaron volando. Yo ya me había acostumbrado al trabajo del hospital. Me había acostumbrado al dolor de mis plantas, al olor a desinfectante y a tratar con los pacientes. Esa mañana era como cualquier otra. Había llegado a las 6 de la mañana y estaba fregando el pasillo de la 5ª planta, donde está medicina interna. Mojaba la fregona, frotaba el suelo y secaba el agua. Oí pasos que venían del final del pasillo. Seguí limpiando sin levantar la cabeza. Pensé que sería el familiar de un paciente, pero los pasos se detuvieron justo delante de mí. Dudó un momento y luego me habló con cautela. Disculpe, ¿es usted Elena? Me detuve al oír esa voz. Era una voz conocida. Lentamente, levanté la cabeza. Delante de mí, había un hombre de mediana edad, vestido con traje. Era alto y tenía el pelo ligeramente canoso. Llevaba una camisa y una corbata impecablemente planchadas. Me parecía conocido, pero no lograba recordar quién era. Perdone, ¿quién es usted?, pregunté con cautela. El hombre sonrió levemente. Soy Ricardo, el que trabajaba con Javier en la empresa. En ese momento, lo recordé. Ricardo era el antiguo jefe de mi marido. Hacía unos 10 años, mi marido cometió un error en la empresa que causó una gran pérdida. Calculó mal el plazo de un proyecto e incumplió la fecha de entrega. Estuvo a punto de ir a un comité de disciplina, pero Ricardo asumió parte de la responsabilidad y protegió a mi marido. Gracias a él,
Mi marido solo recibió una simple advertencia. En aquel entonces, Ricardo vino a nuestra casa. Mi marido lo había invitado a cenar para agradecerle el favor. Esa fue la última vez que lo vimos. Después de eso perdimos el contacto. Ricardo se había ido a una empresa más grande, y mi marido se quedó en la suya. Ah, Ricardo, ¿cuánto tiempo? Me levanté deprisa. La fregona que tenía en la mano goteaba. Me avergoncé de mi sucio uniforme de trabajo. Mucho tiempo, Elena. Ricardo me miró fijamente. Su mirada era compleja. Parecía una mezcla de sorpresa y lástima. ¿Trabaja aquí?, preguntó Ricardo con cautela. Sí, desde hace 2 años. Agaché la cabeza. Me sentía avergonzada. Antes vivía bien en un apartamento de lujo en un barrio bueno, y ahora era limpiadora de hospital. ¿Cómo le va a Javier? La voz de Ricardo era tranquila. Está en casa. Dejó la empresa hace 2 años por la reestructuración. Respondí brevemente. Ricardo suspiró. Ya veo. Lo oí. Que la empresa había hecho una reestructuración a gran escala. Hubo un silencio. ¿Y usted qué hace aquí, Ricardo?, pregunté. Ah, mi madre está ingresada. En la habitación 512, en esta planta. Ricardo señaló con el dedo hacia el final del pasillo. Oh, ya veo. Está muy enferma. Es neumonía. Dicen que tendrá que quedarse ingresada 1 semana más o menos. Ricardo volvió a mirarme. Su mirada seguía siendo compleja. Elena, ¿tendría un momento libre? Sí. ¿Podríamos tomar un café y hablar un poco? Sobre lo de Javier. Dudé un momento. Todavía me quedaba mucho por limpiar, pero por la expresión de Ricardo, parecía tener algo importante que decir. Un momento. Iré a decírselo a mi encargada. Puse la fregona en el cubo y bajé a la oficina de la planta baja. Le expliqué la situación a mi encargada. ¿Podría ausentarme solo 10 minutos? Sí. Vaya, vaya. Me quité el delantal y me lavé las manos. Me miré al espejo. Mi pelo estaba seco, y mi rostro mostraba claramente el cansancio. Tengo 50 años. Sí. Solté un suspiro. Me encontré con Ricardo en la cafetería de la planta baja del hospital. Él ya había pedido 2 cafés. Siéntese. Gracias. Me senté enfrente. Ricardo me acercó un café. ¿Un americano, está bien? Sí. Gracias. Hubo un breve silencio. Ricardo rompió el hielo. Elena, de verdad que debe haberlo pasado muy mal. Sus palabras me tocaron la fibra sensible. En 2 años, nadie me había dicho algo así. No se preocupe. Todos vivimos así, ¿no? Sonreí a la fuerza. ¿Y qué está haciendo Javier ahora? Está en casa. Dice que está buscando trabajo, pero... Dejé la frase a medias. Sinceramente, no sabía qué hacía mi marido. Se pasaba el día entero en casa mirando el móvil o bebiendo. Ricardo asintió. Elena, si hay algo en lo que pueda ayudar, no dude en decírmelo. No se preocupe. Su intención ya me es suficiente. Agité la mano. Ricardo dudó un momento y luego dijo. ¿Podría darme el número de Javier? Me gustaría reunirme con él y hablar un poco. Me lo pensé un momento. ¿Debería preguntarle a mi marido, o se lo doy sin más? Al ver el rostro de Ricardo, parecía sinceramente preocupado. Un momento. Saqué mi móvil y le enseñé el número de mi marido. Ricardo lo guardó en su propio móvil. Gracias, Elena. De nada. Mi marido se alegrará de verlo. Ricardo dudó de nuevo y preguntó con cautela. Elena, ¿está usted muy agobiada? Sus palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. No tenía a nadie a quien contarle mis penas. Mi marido estaba agobiado con lo suyo, y yo estaba ocupada trabajando. No teníamos tiempo para consolarnos mutuamente. No se preocupe. Estoy aguantando. Mi voz tembló. Ricardo me tomó la mano un momento. Estaba caliente. Me pregunté si las manos de los hombres eran así de cálidas. Elena, ánimo. Intentaré encontrar alguna solución. Ricardo soltó mi mano. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué me pasa? Bebí un sorbo de café. Intentaba serenarme. Creo que voy a tener que ir a trabajar. Me levanté. Sí. Elena, ha sido un placer verla hoy. Ricardo también se levantó. Igualmente. Espero que su madre se recupere pronto. Gracias. Salí de la cafetería. Subí al ascensor hasta el 5.º piso. Mi corazón seguía latiendo con fuerza.
Todavía sentía el calor de la mano de Ricardo. Qué raro. ¿Por qué me pasa esto? Sacudí la cabeza. Seguro que era solo porque había oído palabras amables después de tanto tiempo. Tomé la fregona y volví a fregar el pasillo. Pero la cara de Ricardo no dejaba de venirme a la mente. Su voz tranquila, su mirada cálida. Fregué con más fuerza. Céntrate. No debo pensar así en el antiguo jefe de mi marido. Pero era extraño. Durante todo el día, no dejé de pensar en Ricardo. Pasaron unos 3 días. Mi marido no estaba en casa por la noche. Cuando volví del trabajo, la habitación estaba vacía. Lo llamé por teléfono. Cariño, ¿dónde estás? Ah, estoy tomando algo con Ricardo. ¿Ricardo te llamó? Sí. Nos hemos encontrado después de mucho tiempo. La voz de mi marido sonaba más alegre de lo normal. Parecía que había bebido. Bien, ven despacio. De acuerdo. Colgué el teléfono y me lavé. Cené algo sencillo. Un plato de arroz con kimchi y un huevo frito. Al comer sola, no me sabía a nada. Alrededor de las 9, oí que se abría la puerta. Entró mi marido, y detrás de él, Ricardo. Ambos parecían haber bebido un poco. Tenían la cara roja y mi marido se tambaleaba. Cariño, quería tomar una copa más con Ricardo, así que lo he traído. Me levanté para saludar. Bienvenido, Ricardo. Ricardo tenía una expresión un poco apenada. Disculpe la hora tardía. Javier insistió en que viniera. No se preocupe, siéntese. La pequeña habitación se sintió aún más estrecha con 3 personas. Mi marido sacó 4 botellas de una bebida fuerte de la bolsa de la tienda de conveniencia. Preparé una mesa sencilla para beber en la cocina. Mi marido y Ricardo se sirvieron la bebida y brindaron. De verdad, qué alegría verte, tío. Igualmente, ¿cuánto tiempo? Empezaron a recordar viejos tiempos. Hablaron de proyectos en la empresa, de cenas de trabajo. Yo escuchaba en silencio a su lado. De vez en cuando, Ricardo me miraba. Si nuestras miradas se cruzaban, sonreía y desviaba la vista. Mi marido se bebió su copa y dijo: Tío, muchas gracias por aquel entonces. Si no fuera por ti, me habrían despedido. Esto era lo de hacía 10 años. Mi marido había calculado mal el plazo de un proyecto y había causado una gran pérdida. El cliente amenazó con demandar y la empresa abrió un comité de disciplina. Ricardo asumió la responsabilidad en la reunión. Dijo: soy el jefe de equipo y no supervisé bien. Gracias a eso, mi marido solo recibió una advertencia, y Ricardo fue pasado por alto para el ascenso. Mi marido estaba muy agradecido. No te preocupes, en aquel entonces, yo era el jefe de equipo. Ricardo hizo un gesto con la mano. No, tío, asumiste mi culpa, y por eso te retrasaste en el ascenso. Todo eso ya pasó. Ricardo bebió una copa. Luego me miró. Elena, viniste a nuestra casa aquel día, ¿verdad? Para darnos la cena. Sí, es cierto. Asentí con la cabeza. Recordé ese día. Mi marido había invitado a Ricardo a cenar como muestra de agradecimiento. Yo preparé la comida con mucho esmero, carne con una guarnición de verduras y varios platos más. Ricardo comió con gusto, y no dejó de alabar mi comida. Elena, de verdad que cocina usted muy bien. Recordé que la mirada de Ricardo fue extraña aquel día. Cada vez que me miraba, era una mirada cálida. La comida estaba deliciosa aquel día, dijo Ricardo de nuevo. Gracias. Sentí que me ardía la cara. Mi marido siguió bebiendo. Pasaban de las 11. Las 4 botellas estaban vacías. Mi marido parecía completamente borracho. Hablaba arrastrando las palabras y tenía los ojos vidriosos. Tío, ¿te quedas a dormir aquí esta noche? No, tomaré un taxi. ¿Qué dices? Has venido después de tanto tiempo. Quédate a dormir. ¿Verdad que sí, cariño? Mi marido me miró. No tuve más remedio que asentir. Sí, no se preocupe, aunque va a estar un poco incómodo. Ricardo dudó un momento y luego inclinó la cabeza. Entonces, lamento ser una molestia. Saqué un edredón más de la habitación. Lo coloqué junto al de mi marido. Los 2 edredones estaban casi pegados en la pequeña habitación. Mi marido, Ricardo, y yo dormiríamos uno al lado del otro. Apagué la luz. En la oscuridad, solo se oían las respiraciones de las 3 personas. Mi marido, enseguida empezó a roncar. Siempre lo hacía después de beber. Yo miraba el techo. No podía dormir.
Me inquietaba que Ricardo estuviera acostado a mi lado. Cada vez que me movía, el roce de la ropa de cama se oía demasiado fuerte. Ricardo tampoco parecía poder dormir. De vez en cuando, se oía que se daba la vuelta. El tiempo pasaba lentamente. Abría y cerraba los ojos una y otra vez. Entonces, sentí algo. Como una mirada. En la oscuridad, tuve la sensación de que alguien me estaba mirando. ¿Será Ricardo? Contuve la respiración. Me quedé quieta. No me moví. Oí la respiración de Ricardo a mi lado. Parecía un poco rápida. No era regular. Intenté tranquilizar mi respiración, pero me costaba. El corazón me latía con fuerza. Solo se oían los ronquidos de mi marido en la habitación. Pasó más tiempo. Entonces, realmente sentí que el sueño me invadía. Mi conciencia se desdibujó y mi cuerpo se sintió pesado. Lentamente, me dormí. Me dormí profundamente. Sin sueños, simplemente sumergida en una profunda oscuridad. Era de madrugada. Oí el sonido de Ricardo levantándose con cautela. No abrí los ojos. Fingí estar dormida. Ricardo dobló lentamente la ropa de cama sin hacer ruido, y se puso los zapatos. El sonido de la puerta de entrada abriéndose y cerrándose fue muy suave. La puerta se cerró. Solo entonces abrí los ojos. No había dormido bien. Mi marido seguía roncando. Dormía como un tronco, sin saber nada del mundo. Lentamente, me levanté. Mi cuerpo se sentía pesado y mis piernas débiles. Fui al baño y me lavé la cara. Me miré al espejo. Mi rostro parecía cansado. Me preparé para ir a trabajar. Como de costumbre, me cambié de ropa y cogí mi bolso. De camino al hospital. Era el mismo camino de siempre, pero hoy se sentía diferente. ¿Por qué sigo pensando en Ricardo? Sacudí la cabeza. Seguro que era solo porque me había encontrado con el antiguo jefe de mi marido después de tanto tiempo. Llegué al hospital, subí al 5.º piso y empecé a fregar el pasillo, pero me detuve al pasar por la habitación 512. Era la habitación donde estaba ingresada la madre de Ricardo. Ricardo no habrá llegado todavía. Seguí fregando, pero un poco después, oí que se abría la puerta del ascensor. Era Ricardo, estaba vestido de traje, y llevaba una cesta de fruta en la mano. Nuestras miradas se cruzaron. Ricardo sonrió. Elena. Hola. Ah, sí, hola. Me apresuré a saludar. Mi corazón empezó a latir con rapidez. ¿Su madre está mucho mejor? Sí, ha mejorado mucho. Creo que le darán el alta pasado mañana. Me alegro. Ricardo me miró fijamente. Su mirada seguía siendo compleja. Elena, lamento mucho la molestia de anoche. No se preocupe. Mi marido se alegró mucho. Ricardo asintió. Javier parecía estar pasando por un momento difícil. Sí. Dejé la frase a medias. Ricardo se acercó un paso. Bajó la voz. Usted también debe estar pasándolo muy mal, ¿verdad, Elena? Sus palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. Sentí un nudo en la garganta. No se preocupe. No parece que no le preocupe. La voz de Ricardo era cálida. Giré la cabeza. Sentía que las lágrimas iban a caer. Elena. Ricardo me tomó el brazo ligeramente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Si tiene tiempo, ¿podríamos comer juntas? Hay algo de lo que me gustaría hablar. Dudé un momento. Sentía que no debía hacerlo, pero estaba asintiendo con la cabeza. Sí. Salgo a las 12. Entonces, la veré a las 12 en la entrada del hospital. Ricardo sonrió. Luego entró en la habitación 512. Me quedé allí un rato. Mi corazón me latía con fuerza. ¿Qué me pasa? ¿Por qué sigo así? Apreté la fregona. Céntrate. Pero durante toda la mañana, no dejé de mirar el reloj. Esperaba a que llegaran las 12 rápidamente. Llegaron las 12. Me quité el delantal y me lavé las manos. Me miré al espejo. Mi pelo seco y mi rostro sin una gota de maquillaje. Solté un suspiro. ¿Debo salir así? Pero no había tiempo. Salí por la puerta principal del hospital. Ricardo ya estaba allí. Estaba esperando junto a su coche. Elena. Ricardo agitó la mano. Perdón. ¿Ha estado esperando? No. Acabo de llegar. Suba. Ricardo me abrió la puerta del asiento del copiloto. Me subí con cautela. Dentro del coche, olía a un perfume sutil.
El coche estaba limpio y ordenado. El coche de mi marido siempre estaba sucio y olía a tabaco. Ricardo subió al asiento del conductor. ¿Qué le apetece comer? Cualquier cosa está bien. Entonces, iré a un sitio que conozco. El coche arrancó. ¿Habían pasado unos 20 minutos? Llegamos a un restaurante italiano en una zona residencial tranquila. El ambiente era limpio y elegante. Este lugar es tranquilo. Me gusta, dijo Ricardo. Entramos. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Miré el menú. Los precios eran demasiado altos. Un plato de pasta costaba más de 30 euros. Elija lo que quiera. Yo invito. Ricardo sonrió. Gracias. Pedimos la comida. Hubo un breve silencio. Ricardo rompió el hielo. Elena, la verdad es que la invité a salir hoy porque tengo algo que decirle. Sí. Ricardo me miró directamente. Estoy buscando un trabajo para Javier. ¿De verdad? Me sorprendí. Creo que habrá un puesto vacante en mi empresa. Con la experiencia de Javier, creo que es totalmente posible. Ricardo, muchas gracias de verdad. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No es nada. Es mi obligación. Javier me ayudó mucho en el pasado. Ricardo sonrió levemente. Pero... Elena. Sí. La expresión de Ricardo se puso seria. ¿Y usted qué? ¿Seguirá en ese trabajo? Agaché la cabeza. No lo sé. No sé si puedo hacer otra cosa. Elena, usted puede hacer muchas otras cosas. La voz de Ricardo era cálida. Gracias. Pero dejé la frase a medias. ¿Qué más puedo hacer, aparte de limpiar un hospital a mis 50 años? Llegó la comida. Comimos juntos. De vez en cuando. Ricardo me miraba la cara. Esa mirada me incomodaba y a la vez me emocionaba. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me afecta tanto? Terminamos de comer. Ricardo pagó la cuenta. Mi apartamento está cerca. ¿Quiere tomar un café? Me detuve ante sus palabras. ¿Su apartamento? Me sentí un poco incómoda. Ricardo se apresuró a decir. No, si le incomoda no pasa nada. No, tomaré solo un café. Respondí sin darme cuenta. Subimos al coche y... ¿Habíamos conducido unos 5 minutos? Nos detuvimos frente a un elegante edificio de apartamentos. Tomamos el ascensor hasta el piso 12. Ricardo abrió la puerta. Adelante. Pude ver un amplio salón. Una decoración limpia y ordenada. El sol entraba a raudales por el gran ventanal. Siéntese. Le traeré un café. Sí. Me senté en el sofá. Era suave. Ricardo trajo café de la cocina. ¿Le pongo azúcar? No, gracias. Tomé un sorbo de café. Tenía un sabor exquisito. Ricardo se sentó a mi lado. Estábamos un poco cerca. Elena. Sí. Ricardo me miró directamente. Su mirada era seria. La verdad es que hay algo más de lo que quería hablarle hoy. Mi corazón empezó a latir con rapidez. Llevo 10 años enamorado de usted, Elena. Por un momento sentí que mi respiración se detenía. ¿Qué dice? Desde la primera vez que Javier me la presentó. Desde entonces, siempre ha estado en mi corazón. La voz de Ricardo tembló. Sabía que estaba mal. Era la mujer de mi amigo, por eso aguanté durante 10 años. Me quedé sin palabras. Pero cuando la volví a ver en el hospital, ya no pude aguantar más. Ricardo me tomó la mano. Estaba caliente. Ricardo, Elena, me tiene un poco de aprecio, aunque sea un poco. No pude responder. Sentía que el corazón me iba a estallar. Lo siento. Sé que no debería decir esto, pero... Ricardo apretó mi mano con más fuerza. Pero quería decírselo al menos una vez. Lo que siento. Lloré. No sabía por qué lloraba. Ricardo me secó las lágrimas de la mejilla. Su dedo era suave. No lloré. ¿La he incomodado? Negué con la cabeza. No, es que... No podía seguir hablando. Ricardo se acercó más. Pude sentir su respiración. Elena, tan cerca de ti. Siento que el corazón me va a estallar. Al oír esas palabras, mi corazón empezó a latir de forma desenfrenada. Yo también, Ricardo. El rostro de Ricardo se acercó más. Sus labios estaban cerca. Cerré los ojos. Nuestros labios se tocaron. Eran suaves y cálidos. Al principio fue un toque cauteloso, ligero. Luego se hizo más profundo. La mano de Ricardo me rodeó la nuca. La otra mano me abrazó por la cintura. Yo también abracé sus hombros. El beso se alargó, y nuestra respiración se aceleró. Ricardo se separó un momento. Preguntó,
respirando con dificultad. Elena, ¿estás bien? Asentí con la cabeza. No podía hablar. Ricardo me volvió a besar. Esta vez, con más fuerza. Su lengua entró en mi boca. Era dulce. Sentí que todo mi cuerpo se derretía. Elena, eres tan hermosa. Los labios de Ricardo descendieron hasta mi cuello. Siguió mi clavícula lentamente. Se me puso la piel de gallina, y todo mi cuerpo tembló. El corazón me iba a estallar. Ricardo. Lo llamé con voz temblorosa. Sí, Elena. No debería hacer esto. Pero mi cuerpo no apartó a Ricardo. Al contrario. Lo abracé con más fuerza. Sé que está mal. Pero, Ricardo me susurró al oído. Siento que no puedo vivir sin ti, Elena. Aguanté 10 años. No puedo aguantar más. Sentí un desgarro en el pecho al oír esas palabras. La mano de Ricardo tocó los botones de mi blusa. Empezó a desabrocharlos lentamente, uno por uno. El primer botón se desabrochó, el segundo, el tercero. El aire frío tocó mi pecho. Ricardo besó mi clavícula. Estaba caliente. Elena, eres tan hermosa. Cerré los ojos, rodeé la cabeza de Ricardo con mis manos. En ese momento, mi móvil vibró. Era mi marido. El timbre sonó fuerte en la habitación, y nos quedamos paralizados al mismo tiempo. Me levanté deprisa. Me abroché los botones de la blusa, y contesté al teléfono. Cariño, ¿dónde estás? ¿No has comido? Era la voz de mi marido. Ah, comí con una compañera fuera. La mentira salió sola. Bien, ¿qué cenamos? Cocinemos algo en casa. De acuerdo. Colgué. Ricardo me miró. Su mirada era compleja. ¿Javier? Sí. Agaché la cabeza. Hubo silencio. Lo siento, Elena. No, yo también. Me levanté del sofá. Creo que tengo que irme. Sí, te llevaré yo. El coche estaba en silencio. Nadie dijo nada. Llegamos a la entrada del hospital. Elena. Me llamó Ricardo. Sí. ¿Te arrepientes de hoy? Lo pensé un momento. No. No me arrepiento. Ricardo sonrió levemente. Yo tampoco. Salí del coche. Conduce con cuidado. Sí, tú también, Ricardo. El coche se marchó. Me quedé allí un rato. Mis labios todavía estaban calientes. Todavía sentía el toque de Ricardo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. ¿Qué he hecho? Pero no me arrepentí. Al contrario, quería más. Pasó una semana desde ese día. Yo iba al hospital como de costumbre y limpiaba, pero mi mente estaba en otro lugar. No dejaba de pensar en Ricardo. Recordaba el beso en el apartamento, su toque. Pensaba en él mientras fregaba el pasillo y limpiaba el baño. Mis labios se calentaban, y mi corazón latía con fuerza. No debería hacer esto, pero no podía parar. Al volver a casa, mi marido estaba sentado en el sofá. Seguía bebiendo. ¿Has llegado? Sí. Ahí terminaba nuestra conversación. Mi marido volvía a mirar la televisión. Preparé la cena y comimos juntos, pero no hablamos. Mi marido apenas comía. ¿No está bueno? No. Está bien. Mi marido respondió con desinterés. Esta conversación se repetía desde hacía 2 años. Vivíamos el uno sin el otro, con indiferencia mutua. Llegó la noche, y nos acostamos. Mi marido se acostó dándome la espalda. Yo también le di la espalda. Había un aire frío entre nuestras espaldas. ¿Desde cuándo estamos así? Lloré. Lloré en silencio. Entonces, mi móvil vibró. Era un mensaje de texto. De Ricardo. Elena, ¿estás bien? No dejo de pensar en lo de aquel día. Mi corazón dio un vuelco. Dudé un buen rato, pero le contesté. Yo también no dejo de pensar en ti. Al momento, llegó la respuesta. ¿Tienes tiempo mañana? Me gustaría que cenáramos juntos. Detuve los dedos. No debería hacer esto, pero estaba contestando. Sí, estoy libre. Te veré a las 6 en la entrada del hospital. De acuerdo. Dejé el móvil. Mi corazón me latía con fuerza. A la noche siguiente, salí a las 6 a la entrada del hospital. Ricardo ya estaba allí. Me vio y sonrió ampliamente. Hola, Elena. Hola. ¿A dónde vamos? Vamos a un lugar tranquilo. Condujimos unos 30 minutos. Llegamos a un pequeño restaurante junto al río. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Se veía el río. Estaba atardeciendo. Este lugar tiene buenas vistas, dijo Ricardo.
Sí, es realmente bonito. Pedimos la comida y hubo un breve silencio. Ricardo rompió el hielo. Elena, sé que lo has pasado mal desde aquel día. Asentí con la cabeza. No dejo de pensar en ti. Yo también. Solo he pensado en ti durante todo el día. Ricardo me tomó la mano. Estaba cálida. Elena, te seré sincero. Sí, la razón por la que no me he casado en 10 años es por ti, Elena. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué dices? Aunque salía con otras mujeres, no dejaba de pensar en ti. En tu sonrisa, en cómo cocinabas, en tu amabilidad. La voz de Ricardo tembló. Por eso no pude casarme. Sentía que no podía vivir con nadie que no fueras tú. Lloré. Ricardo, no fue por mi culpa. No, fue mi elección. No me arrepiento. Ricardo me secó las lágrimas. Elena, ¿y tú qué? ¿Y Javier? Suspiré. Ahora es como un extraño. Apenas hablamos, y aunque estemos juntos, me siento sola. ¿Desde cuándo es así? Desde hace 2 años. Después de que lo despidieran, mi marido cambió por completo. Ricardo me apretó la mano con más fuerza. Debes haberte sentido muy sola. Sí, me he sentido muy sola. Llegó la comida y cenamos juntos. Ricardo me escuchó. Le conté lo duro que era el trabajo en el hospital, lo indiferente que era mi marido. Ricardo asintió y me escuchó todo. Elena, quiero hacerte feliz. Mi corazón se conmovió al oír esas palabras. Gracias, Ricardo. Después de cenar, caminamos junto al río. Caminamos lado a lado y hablamos. Escuché la soledad de Ricardo. Lo solo que se sentía viviendo solo. Yo también estaba sola. Cuando volvía a casa, solo había una casa vacía. Compartimos nuestra soledad. Nos sentamos en un banco y miramos el río. El agua del río brillaba. Ricardo puso su mano en mi hombro, y yo me apoyé en el suyo. Estaba cálido. Era un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo. Elena. Sí. De verdad que te amo, Elena. Lloré al oír esas palabras. Yo también te aprecio, Ricardo. Por primera vez, lo admití. Lo que sentía. Ricardo me abrazó. Sus brazos eran cálidos. Estuvimos abrazados un buen rato. Elena, yo te protegeré. Gracias. Se hizo de noche. Ricardo me llevó cerca de casa. Entra con cuidado. Sí. Gracias por hoy. Elena. Me llamó Ricardo. Sí. ¿Quieres venir a mi casa la próxima vez? Mi corazón empezó a latir con rapidez. Entendí lo que quería decir Ricardo. Dudé un momento. Si hacía eso, cruzaría una línea sin retorno, pero estaba asintiendo con la cabeza. Sí. Iré. Ricardo sonrió. ¿Qué tal el sábado? Está bien. Entonces, te veré el sábado. El coche se marchó. Me quedé allí un rato. De verdad voy a ir, pero no me arrepentí. Al contrario, lo esperaba con ansias. Entré en casa. Mi marido ya estaba durmiendo. Me duché en silencio y me acosté. 3 días hasta el sábado. Sentía que esos 3 días serían demasiado largos. Llegó el sábado. Le mentí a mi marido. Hoy tengo una reunión con el personal del hospital. Llegaré tarde por la noche. Bien, de acuerdo. Mi marido no mostró ningún interés. Solo miró la televisión. Me duché y me cambié. Me arreglé más de lo normal. Me miré al espejo. Vi el rostro de una mujer de 50 años. ¿Debo ir así? Pero Ricardo me había dicho que era hermosa. Esas palabras me dieron valor. A las 6 de la tarde, tomé un taxi hasta el apartamento de Ricardo. Llamé al timbre en la puerta del piso 12. Sentía que el corazón me iba a estallar. Se abrió la puerta y allí estaba Ricardo. Vestido con una camisa informal. Parecía más relajado que con su traje habitual. Elena, bienvenida. Ricardo sonrió alegremente. Hola. Entré con cautela. En el salón había una luz tenue. Había una vela encendida en la mesa. He preparado la cena. Comamos juntos. Ricardo señaló la mesa. Había bistec, ensalada y vino. Ha preparado tanto. Es por ti, Elena. Ricardo me apartó la silla con caballerosidad, y me senté como una princesa. Empezamos a cenar, y bebí un sorbo de vino. Tenía un sabor dulce y amargo a la vez. Está delicioso. Me alegro. Ricardo me miró fijamente. Su mirada era profunda. Elena. Sí. Gracias por venir hoy. Soy yo la que te da las gracias. Bebí otra copa de vino. Quería relajarme. Terminamos de cenar. Ricardo recogió los platos,
y vino a sentarse a mi lado en el sofá. Estaba muy cerca. Elena, ¿estás muy nerviosa?, preguntó Ricardo con cautela. Sí, mucho, respondí con sinceridad. Yo también estoy nervioso. Es la primera vez que estoy tan nervioso. Ricardo me tomó la mano. Su mano temblaba. Elena. Sí. Me preocupa que te arrepientas de hoy. Negué con la cabeza. No me arrepentiré. Ya tomé una decisión. Ricardo me abrazó. Sus brazos eran cálidos. Estuvimos abrazados un buen rato. Ricardo levantó mi rostro. Miramos a los ojos. Lentamente, nuestros rostros se acercaron. Nuestros labios se tocaron. Eran suaves y calientes. El beso se hizo más profundo. Las manos de Ricardo me acariciaron la espalda. Subieron lentamente por mi columna y rodearon mi nuca. Yo también abracé el cuello de Ricardo. El beso se hizo más largo y nuestra respiración se aceleró. Ricardo se separó un momento. Susurró, respirando con dificultad. Elena, ¿vamos a la habitación? Asentí con la cabeza. No podía hablar. Ricardo me tomó de la mano y nos levantamos. Caminamos juntos hacia el dormitorio. El dormitorio estaba oscuro. Solo había una luz tenue encendida. Pude ver una cama grande. Ricardo me sentó lentamente en la cama. Se arrodilló frente a mí. Elena. Sí, te amo. Lloré al oír esas palabras. Yo también te amo, Ricardo. Ricardo me volvió a besar. Esta vez, fue más desesperado. Lentamente, me acostó. Se acostó a mi lado. Su mano me acarició la mejilla y descendió por mi cuello. Rozó mi clavícula. Sentí un escalofrío. Elena, eres tan hermosa. La voz de Ricardo tembló. El primer botón de mi blusa se desabrochó. El segundo, el tercero. Lentamente, muy lentamente. El frío tocó mi piel. Pero el toque de Ricardo era caliente. Sus labios descendieron por mi cuello. Se posaron en mi clavícula. Más abajo. Ah. Se me escapó un gemido. La mano de Ricardo me rodeó la cintura. Me acarició la espalda. Mi mano también empezó a desabrochar los botones de la camisa de Ricardo. Uno a uno, lentamente. La camisa se desprendió. Sentí su calor. Nos abrazamos. Nuestra piel se tocó. Estaba caliente. Los besos continuaron. En mis labios, en mi cuello, las manos de Ricardo seguían moviéndose, como si explorara mi cuerpo. Yo también acaricié la espalda de Ricardo. Sentí sus músculos. Elena, no puedo esperar más. La voz de Ricardo era ronca. Yo tampoco. Mi respiración era agitada. El resto de la ropa se desprendió. Lentamente, uno a uno. Estábamos completamente desnudos el uno frente al otro. Ricardo se acostó sobre mí. Sentí su peso. Elena. Te amo. Yo también. Y así. Nos convertimos en uno. Y yo volví a nacer como mujer. La luz del sol de la mañana se filtró por las cortinas. Ricardo estaba durmiendo a mi lado. Tenía un rostro tranquilo. Lo miré en silencio. De verdad lo hicimos, me di cuenta. Mi cuerpo se sentía perezoso. El calor de anoche todavía permanecía. Ricardo abrió los ojos y me miró. Elena, ¿te has despertado? Sí. ¿Dormiste bien? Sí. Dormí muy bien. Ricardo me abrazó. ¿No te arrepientes? No. En absoluto. Me alegro. Ricardo me besó en la frente. Elena, te amo. Yo también te amo, Ricardo. Estuvimos abrazados un buen rato, pero una parte de mi corazón se sentía pesada. Pensé en mi marido. ¿Qué he hecho? Me invadió la culpa. Pero al mismo tiempo, era feliz. Hacía cuánto tiempo que no me sentía mujer. Hacía cuánto tiempo que no me sentía amada. Cerré los ojos, en los brazos de Ricardo. ¿Está mal esto? Pero no encontré la respuesta. Pasó una semana desde aquel día. Seguí viendo a Ricardo. Iba a su apartamento 2 o 3 veces por semana. Le mentía a mi marido, diciéndole que tenía horas extras en el hospital. Mi marido no sospechaba, no le importaba. El tiempo que pasaba con Ricardo era feliz. Cenábamos juntos, hablábamos y nos abrazábamos. Ricardo me trataba como a una mujer. Me decía que era hermosa, y me susurraba que me amaba, pero cada vez que volvía a casa, me invadía la culpa. Me dolía el pecho al ver la cara de mi marido. De verdad soy una mala persona. Pasó un mes así. Una noche, volví del trabajo antes de lo habitual.
Abrí la puerta de casa. Mi marido estaba sentado en el sofá. Pero algo era diferente. No había botellas de bebida a la vista. «¿Has llegado?» Mi marido me miró. Su expresión era diferente a la de siempre. Parecía un poco más alegre. «Sí. Terminé pronto. Cariño, tenemos que hablar». Mi marido dio unas palmaditas en el sofá. Me senté a su lado con cautela. «¿Qué pasa?» Mi marido respiró hondo. «Hoy me llamó Ricardo». Mi corazón dio un vuelco. «Ah, sí», contesté lo más tranquila posible. «Me dijo que tiene un puesto en su empresa y que quiere que vaya a trabajar allí. ¿De verdad?» Mi marido asintió. «La entrevista es solo un trámite, y me ha dicho que empiece la semana que viene». La voz de mi marido tembló. «Han pasado 2 años. Cariño, después de 2 años, puedo volver a trabajar». A mi marido se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo sentí que el pecho se me oprimía. Ricardo estaba ayudando a mi marido. Incluso mientras compartíamos nuestro amor, él se preocupaba por mi marido. ¡Qué alivio! De verdad. Apenas pude decir esas palabras. «Cariño, lo siento». Mi marido me tomó la mano. «Durante estos 2 años. De verdad lo siento. Sé lo mucho que has sufrido». La mano de mi marido temblaba. «De verdad que he sido un inútil, ¿verdad? Solo bebía y no hacía nada». «No te preocupes. No, no está bien. Tú has sufrido trabajando en el hospital, y yo no he hecho nada». Mi marido me miró. «A partir de ahora, empezaré de nuevo. Trabajaré duro y me recuperaré». La mirada de mi marido era seria. «También seré mejor contigo. Como antes». Lloré. «¿Por qué justo ahora?» «Gracias». Apenas pude decir esas palabras. Mi marido me abrazó. Era la primera vez en 2 años. Su abrazo me resultó extraño. Era diferente al de Ricardo, pero era la persona con la que había estado casada durante 20 años. Aquella noche, mi marido no bebió. «¿No bebes?» Lo dejé. Ahora tengo que ser responsable y vivir bien. Cenamos juntos. Tuvimos muchas conversaciones por primera vez en mucho tiempo. «¿Dónde está la empresa?» «En el centro. Es la empresa de Ricardo». «¿Y cómo vas a ir?» «En metro. Son unos 40 minutos». Mi marido comió bien. Era el apetito que no veía en 2 años. Llegó la noche y nos acostamos. Mi marido me miró. «Cariño». «Sí, muchas gracias. Por seguir viviendo conmigo, a pesar de lo inútil que soy». Mi marido me tomó la mano. «A partir de ahora, seré mejor». No pude responder. Sentí que el corazón se me rompía. Mi marido me abrazó. Y me besó. Era la primera vez en 2 años. Cerré los ojos. Pero pensé en Ricardo. Estoy con mi marido y pienso en Ricardo. Yo era la peor mujer. Al día siguiente, le envié un mensaje a Ricardo. «Ricardo, creo que tenemos que vernos». Al momento, llegó la respuesta. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Sí. Tengo algo que decirte». «¿Nos vemos esta noche?» «Sí, a las 6 de la tarde». A la noche siguiente, fui al apartamento de Ricardo. Pensé que sería la última vez. Abrí la puerta, y allí estaba Ricardo. Me vio, y su expresión se ensombreció. «Creo que sé lo que pasa», dijo Ricardo en voz baja. Entramos. Nos sentamos juntos en el sofá. «Ricardo». «Elena, déjame hablar primero». Ricardo me tomó la mano. «Cualquiera que sea tu elección, la entenderé». Lloré. «Pero, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Sí». «Elena, ¿me amas?» Asentí con la cabeza. «Sí, te amo». «Entonces es suficiente». Ricardo sonrió. «Solo con ese sentimiento, me basta». «Ricardo, Elena, hoy es la última vez, ¿verdad?» No pude responder. Solo lloré. Ricardo me abrazó. «Entonces, hoy no pienses en nada. Piensa solo en nosotros dos». Asentí con la cabeza. Ricardo me secó las lágrimas. Y me besó. Fue un beso profundo y desesperado. Nos abrazamos. Pensé que, al ser la última vez, era más desesperado. «Elena», susurró Ricardo. «¿Vamos a la habitación?» Asentí con la cabeza. Tomados de la mano, caminamos hacia el dormitorio. Nos sentamos juntos en la cama. Ricardo me abrazó. «Te amo, Elena». «Yo también te amo». Empezaron los besos. La ropa se desprendió una a una. Lentamente, muy lentamente, sentimos el calor del otro. Estaba caliente.
La mano de Ricardo me acarició el cuerpo. Mi mano también rodeó a Ricardo. Elena, eres tan hermosa. Sus labios descendieron por mi cuello. Ricardo. Sí, Elena. Hoy. Despacio. De acuerdo. Ricardo se movió muy lentamente, como si quisiera recordar cada parte de mi cuerpo. Yo también sentía a Ricardo. Como era la última vez, todo transcurrió lentamente. Parecía que el tiempo se había detenido. Nos abrazamos, nos convertimos en uno por completo. Elena, te amo. Yo también te amo, Ricardo. Y el tiempo pasó hasta que amaneció. Yo no dormí. Quería recordar este momento. Ricardo también estaba despierto. Elena. Sí. Fui feliz. El tiempo que pasé contigo. Lloré. Yo también. ¿No te arrepientes? No. En absoluto. Ricardo me abrazó con más fuerza. Elena, gracias por venir a mí. Soy yo la que te da las gracias. Estuvimos abrazados un buen rato. El sol empezó a salir. Era hora de levantarse. Me vestí lentamente. Ricardo también se levantó y se vistió. Caminamos juntos hasta la puerta. Te amo, Elena. Te amaré toda mi vida. Yo tampoco te olvidaré nunca. Nos dimos el último beso. Fue un beso largo y profundo. Separamos los labios. Adiós, Elena. Adiós, Ricardo. Abrí la puerta y salí. No miré atrás. Si miraba atrás, sentía que volvería. Tomé el ascensor. La puerta se cerró. Solo entonces, las lágrimas brotaron. Ricardo, lo siento. Te amo. Lloré en voz alta. Volví a casa. Eran las 5 de la mañana. Mi marido todavía estaba durmiendo. Tenía un rostro tranquilo. Me duché en silencio y me acosté. Me acosté al lado de mi marido. Lo siento, cariño. Pero pensé que esto era lo correcto. La persona con la que había vivido 20 años, la persona que estaba tratando de empezar de nuevo. Decidí seguir con esa persona. Guardaría a Ricardo en lo más profundo de mi corazón. Cerré los ojos. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Ricardo, sé feliz. Me despedí en mi corazón. Pasó un mes. Mi marido iba a trabajar con diligencia todos los días. Por las noches, ayudaba en las tareas de la casa, y los fines de semana íbamos juntos a la compra. Era como antes, o incluso más cariñoso. Cariño, ¿qué quieres cenar hoy? Cualquier cosa está bien. Entonces, ¿te preparo una sopa de legumbres? Mi marido entró en la cocina. Era una imagen que no veía en 20 años. Miré a mi marido. Realmente había cambiado. Pero a veces, Ricardo venía a mi mente. Cuando estaba acostada sola por la noche, pensaba en su cálido abrazo. ¿Estará bien? Me preguntaba en mi corazón, pero no había respuesta. Una tarde de sábado, mi marido me dijo, cariño, hoy el director Ricardo nos invitó a cenar, vamos juntos. Mi corazón dio un vuelco. No podré no ir, ¿por qué? El director insiste en que vengamos juntos. No pude negarme. A las 6 de la tarde, llegamos a un restaurante elegante en el centro. Ricardo ya estaba allí. Me vio y dudó un momento, pero enseguida sonrió. Bienvenidos. Hola, director. Saludé torpemente. Javier está trabajando bien últimamente. Gracias. Es gracias a usted, director. Mi marido inclinó la cabeza. Comenzó la cena. No podía levantar la cabeza. Temía cruzar la mirada con Ricardo. Elena, creo que ya podrías dejar el trabajo del hospital, preguntó Ricardo con cautela. Todavía quiero seguir un poco más. Bien. No te esfuerces demasiado. La voz de Ricardo era cálida. Pero no había el temblor de antes. Terminamos de cenar. Me voy primero. Quédense los dos tranquilos. Ricardo se levantó de la mesa. Ah, director, lo acompaño. No te preocupes. Vayan despacio. Ricardo me miró una vez. Su mirada contenía una despedida. Y se dio la vuelta. Lo miré irse. Adiós, Ricardo. Me despedí en mi corazón. De camino a casa, mi marido me tomó la mano en el coche. Cariño, gracias. ¿Por qué? Por seguir viviendo conmigo, a pesar de lo inútil que soy. Mi marido sonrió. Apreté la mano de mi marido. Gracias a ti también. Por empezar de nuevo. Mi marido me miró. Su mirada era cálida. Llegamos a casa. Abrimos la puerta de entrada juntos. El pequeño apartamento de 2 habitaciones ahora se sentía cálido. Voy a ducharme. Mi marido entró en el baño. Me paré junto a la ventana.
Miré el cielo nocturno, vi las estrellas. Ricardo, sé feliz. Recé en mi corazón. Y gracias. Por hacerme sentir mujer de nuevo. Lloré. Pero no me arrepentí. Porque gracias a ese tiempo, yo era quien era ahora. Mi marido salió. ¿Qué haces? Solo miraba el cielo nocturno. Es bonito, ¿verdad? Sí. Mi marido se paró a mi lado. Miramos juntos por la ventana. Cariño. Sí. Te amo. Eran palabras que hacía mucho que no oía. Yo también te amo. Mi marido me abrazó. Yo también abracé a mi marido. Pensé que esto era lo correcto. Empezar de nuevo con la persona con la que había vivido 20 años. Guardar a Ricardo en lo más profundo del corazón. Así, empezamos de nuevo. Cualquiera puede flaquear alguna vez. Cuando estás sola y agotada, y alguien te tiende la mano. Pero lo importante es la elección. ¿Qué camino tomar? Elena eligió el peso de 20 años. Eligió el viejo vínculo en lugar de un nuevo amor. No hay bien ni mal. Solo hay una elección personal. ¿Y usted qué elegiría? Gracias por escuchar hasta el final.